Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es José Carlos Martínez y en este vídeo vamos a ver de una forma breve el cliente pgadmin. Es un cliente SQL para Postgres y es un cliente gráfico mediante el cual con ventanas podemos tanto ejecutar nuestro código SQL como crear diferentes objetos de la base de datos como tablas, pistas, bases de datos, etc. Es un cliente mucho más amigable que otros clientes como especialmente los clientes de texto como PSQL. Los objetivos van a ser los siguientes en este vídeo. Brevemente vamos a ver las formas de instalar pgadmin, cómo conectarnos a una base de datos. Partimos de que tenemos una recién instalación de Postgres, simplemente con las bases de datos por defecto del sistema, que en este caso van a ser las bases de datos Postgres y dos plantillas, cómo acceder al gestor de consultas, al Query Tool, y cómo gestionar el historial. También veremos alguna configuración que aplicaremos en el cliente. Para ejecutar el cliente, directamente ponemos pgadmin. Si estamos en Windows, al instalarnos lo que es el servidor de Postgres, ya nos habrá instalado pgadmin 4. Aunque pgadmin es un programa independiente. Es decir, en este caso, fijaros que ponía la versión 4 y pico. Puedo meterme en la página web de pgadmin y ir actualizando de forma independiente cuando salgan versiones nuevas este cliente SQL. ¿De acuerdo? Es decir, por supuesto, no es necesario instalarme el servidor de Postgres para instalar un cliente. Cuando arrancáis el cliente, lo primero que vais a ver es que rueda dentro de un navegador y es que os va a pedir una contraseña master. Una contraseña master es porque el mismo pgadmin va a almacenar encriptadas las contraseñas que vosotros utilicéis para acceder a Postgres. Por ejemplo, la contraseña pg para acceder, en este caso, al administrador de nuestra instalación. Puede ser razonable porque puede ser que tengamos muchos usuarios y cada uno con una contraseña. Entonces utilizamos una contraseña de pgadmin general para mantener de forma encriptadas todas las demás contraseñas si las queremos almacenar, ¿de acuerdo? Podéis poner la contraseña que queráis. Yo al iniciar pgadmin he puesto, por ejemplo, de máster la contraseña pg. En estos momentos, al abrir la conexión al servidor de Postgres, me pide la contraseña, en este caso del usuario Postgres, que es pg, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a poner la contraseña y vamos a decir que no quiero almacenarla. Si la almacenamos, sí que la almacenaría utilizando encriptación y esa contraseña master que os he comentado anteriormente. Bien, en este momento hace una conexión al servidor de Postgres y ya nos enseña, aquí en el dashboard, ya nos enseña algunas características del servidor, como las conexiones, las sesiones de las bases de datos actuales, las tuplas, que son las filas. Filas in significa las filas que están siendo insertadas, actualizadas o se han borrado, o las filas out, que significa las filas que el sistema me ha devuelto en las consultas que he realizado, ¿de acuerdo? Bien, antes de nada voy a irme a preferencias y en la pestaña Tab Settings lo que voy a configurar es que quiero, si veis aquí, abrir en browser. Lo que quiero abrir es la herramienta de Query Tool, que la tengo aquí, bueno, la voy a quitar porque ya la tengo configurada. La quiero abrir en una nueva pestaña del browser, porque si no se me integra dentro y cuando abro varias, la verdad es que es un poco confuso. Entonces, poner aquí y podéis configurar Query Tool o alguna otra herramienta si queréis que se abra en una nueva ventana, ¿de acuerdo? Y ya grabéis los cambios. Bien, el objetivo de este vídeo es únicamente el acceder a la herramienta de consultas y ver cómo lanzar un SQL y ver su resultado, ¿de acuerdo? Bien, entonces para ello, directamente en alguno de los ítems dentro de la base de datos o en la propia base de datos, tengo que ir al menú Query Tool, ¿de acuerdo? Entonces hago clic y fijaros cómo me hace una conexión. En este caso esto es el editor donde voy a poner el SQL y me dice que me está conectando a la base de datos Postgres con el usuario Postgres.
¿De acuerdo? Por lo demás, pues el código SQL es exactamente igual que el que puedo poner en otro cliente, por ejemplo, en el cliente de texto PSQL. Incluso lo puedo poner en diferentes líneas. ¿De acuerdo? Y al ejecutarlo, pues me va a funcionar también adecuadamente. Tengo otros botones, por ejemplo, útiles. Mirar este de aquí. Me puedo descargar en formato CSV el resultado de la consulta, que en este caso solo es una tabla con una fila y una columna. Pero puedo, si yo aquí hago un select y visualizo una tabla entera, pues puedo descargarla en formato CSV desde aquí. O puedo guardar todo lo que voy haciendo aquí directamente desde aquí. ¿De acuerdo? También en el Query History o en el editor puedo borrar lo que es todos los comandos. ¿De acuerdo? Voy a borrarlos, por ejemplo, el histórico. Fijaros también que, como hemos dicho anteriormente, pues es un monitor de las sesiones y de lo que está pasando en nuestro servidor. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo abro ahora otra sesión, otra conexión para mandar otra consulta, pues esto es otra conexión nueva. ¿De acuerdo? Y fijaros como aquí me pone que yo he abierto otra conexión. O incluso si hago una conexión, otra conexión desde otro cliente o desde otro ordenador, que también podría hacerla. ¿De acuerdo? Y hago aquí una conexión, por ejemplo, a la base de datos Postgres y fijaros cómo tengo aquí otra conexión, ¿de acuerdo? O la quito, cierro la conexión y cómo me baja la conexión, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, con este cliente puedo hacer muchas más cosas como crear objetos, como ver el SQL de los objetos que se van creando, etcétera, y que pues lo iremos viendo a lo largo de otros vídeos. Por lo tanto, y como resumen, pues decir que la instalación de pgadmin que viene al instalar Postgres es una versión que se puede quedar desactualizada, con lo cual yo puedo descargarme una nueva versión de pgadmin e instalarlo de forma independiente, y que es un cliente gráfico con el cual puedo conectar a mi base de datos y tiene pues un gestor de consultas potente, con un historial y digamos que más amigable de lo que es el cliente de texto, por ejemplo, PSQL, aunque hay gente que le sigue gustando más el cliente de texto PSQL, porque con un cliente de texto me puedo conectar con una terminal remota a mi servidor y no necesito un interfaz gráfico para interactuar con él, con lo cual es necesario también ver y conocer cómo funciona un cliente de texto PSQL. Muy bien, nada más. Muchas gracias por vuestra atención.